Nos metemos a charlar con ella un tema importante. Noviazgo con o sin convivencia ante la ley. ¿Tiene alguna diferencia? Atención con esto. Sí, dijimos noviazgo. Noviazgo con o sin convivencia. ¿Cambia ante la ley? ¿Hay alguna cuestión diferente? Bueno, ¿por qué nos metimos en esto? A raíz del hecho, ¿no?, de público conocimiento de que el jugador de fútbol de la selección argentina, McAllister, se separó de su novia con la cual convivía en Inglaterra. Ellos convivieron muchos años y ella reclama una compensación económica. La logra: una casa, un auto y el perro que ellos tenían juntos. Bueno, literal se llevó casa, auto y perro. Ese fue el arreglo, entendiendo una compensación por los años que ella lo había acompañado en su paso por el fútbol europeo. Vamos a ver qué dice una especialista respecto a este tema y qué dice nuestra ley. Esto es lo más importante, ¿no? Está con nosotros Mariel Molina de Juan, abogada, especialista justamente en familia. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación para charlar de un tema de tanta actualidad y tan importante como el que están planteando. Totalmente. Nosotros queremos llevarlo, digo, más allá de este hecho puntual, de que ellos son famosos, caras muy conocidas, bueno, queremos llevarlo a la vida cotidiana. ¿Qué pasa con nuestra ley? ¿Qué pasa en la Argentina si hay una convivencia en un noviazgo? ¿Alguna de las partes después puede reclamar una compensación? Bueno, desde el año 2015 las uniones convivenciales están reconocidas por nuestra ley y le otorgan derechos, sí, en la medida de que se cumplan algunos requisitos para que sea eficaz esta unión. Que las partes convivan bajo el mismo techo y que compartan un proyecto de vida común y afectivo. Por tanto, un noviazgo no cuadra dentro de esta situación, porque la exigencia para el reconocimiento de los derechos es la convivencia. Pueden ser dos personas del mismo o de distinto sexo, no importa eso, pero sí que haya un proyecto de tipo afectivo familiar. Además, se requiere que las dos personas sean mayores de edad y que no sean parientes de algo parecido a lo que pasa en el matrimonio. Vieron ustedes que, bueno, no pueden tener un matrimonio personas que tienen vínculos muy cercanos. Lo mismo pasa en la unión convivencial. Para que se reconozcan estos efectos, se exige un plus más, que es un tiempo, que indica la estabilidad de esa pareja. El mínimo es de 2 años. Entonces, a partir de los 2 años, estén o no registrados, porque la gente que convive puede pasar por el registro civil, va, anota su unión convivencial. Los registros civiles en la Argentina tienen un apartado para registrar las uniones y a partir de esto, bueno, esto va a ser fácil que se pruebe la existencia de la unión, pero no es obligatorio. Por tanto, si yo voy o no voy al registro civil a anotarme, a diferencia de lo que pasa en el matrimonio, que es obligatorio, porque si no, no hay matrimonio, en la unión convivencial no. Entonces, repasemos: tienen que ser 2 personas mayores de 18 años, no tener relaciones de parentesco estrechas, ser solo 2, no más que 2, y tener una convivencia con un proyecto de vida en común. A ver, voy a repasar a ver si me quedó claro, digo. Entonces, tiene que haber convivencia. Claro. Eso es importantísimo, digamos. Novios viviendo en casas separadas no sirve, digamos. Tiene que haber convivencia. Pero, perdón, yo tengo entendido, ¿hay que firmar ante el registro civil un papel de convivencia o después con el hecho de probarlo ya es suficiente? Eso quiero que me quede claro. Sí, es muy importante esta pregunta. No hay que firmar papel de convivencia. No hay que firmar. Es suficiente, se puede probar la convivencia por testigos, por personas que conocen a las partes, porque firmaron juntos un contrato de alquiler de la vivienda, porque, bueno, nacieron hijos y los registraron en un domicilio determinado. O sea, se prueba de cualquier manera. Pero claro, si están inscritos en el registro civil, es suficiente el papelito que dice que están inscritos, entonces es mucho más fácil. Mariel, a veces las obras sociales... Sí. A la hora de la separación de bienes, pensando en esto que explicás tan detalladamente, ¿qué pasa con eso? Una vez que sí, obviamente, por ejemplo, se separa, llega la desvinculación de la pareja y esto de qué es
para quién y en cuánto porcentaje, teniendo en cuenta que quizá uno ganaba más que el otro, puede ser la mujer, el hombre, es indistinto. ¿Qué pasa y cómo se toma en ese sentido? Hasta una mascota, ¿no? Y esto que estoy preguntando es de suma importancia, porque la gente piensa que hoy estar conviviendo es lo mismo que estar casados y que va a tener derecho de llevarse una compensación económica o dividir los bienes por mitades. Y eso es un error. La ley no le reconoce o no equipara al matrimonio, que es el que da derechos a repartir los bienes por mitades, salvo que uno haya pactado en contra, los mismos derechos que a los convivientes. Okay. La regla es que cada uno se lleva lo suyo. Puede haber excepciones. Sí. Se lleva lo suyo. Son las excepciones. Cuando a veces se compran bienes y están a nombre de uno, generalmente el varón, y para comprar ese bien aportaron los dos. Entonces, sí. Ella cobró una indemnización o trabaja y va haciendo aportes, o para construir la casa va haciendo aportes, compra los materiales, pero lo cierto es que la casa está a nombre de él. Entonces, en esos casos, si no se ponen de acuerdo, porque la ley lo que dice es, miren, pónganse de acuerdo y escríbanlo. Si ustedes hacen un acuerdo escrito, un pacto, este pacto va a ser como la ley para ustedes. Y entonces ahí sí pueden decir que se repartan por mitades, o que a ella le toque el 30 o a él le toque el 50, etc. Pero si no sucede... En base a esto que estás contando, tengo una duda puntual. ¿Qué pasa si hay un hijo, no están casados? Claro. ¿Qué pasa si hay un hijo ahí? ¿Cambia algo un poquito ahí la perspectiva y el tema de los porcentajes? En cuanto a las relaciones entre ellos dos, en principio no debería cambiar porque la atención del hijo pasa por otro terreno. Los hijos tienen derechos de ser tratados igual. Los hijos que están casados, de los papás casados que los de no casados, y la protección que le da la ley es igual en todos los casos porque son niños, pero no cambia en lo que la mujer puede reclamar de su porción respecto del patrimonio del hombre. Claro. Y sí, y esto ustedes utilizaron un término que yo quiero explicarlo, si me permiten. El término compensación económica está pensado para una situación muy puntual. Yo no sé si es la historia de esta pareja, digamos, famosa, pero la compensación económica se debe tanto en la gente casada como en la gente no casada cuando los sacrificios o postergaciones de una de las partes, 99,99% hoy en la Argentina, la mujer, hacen que el proyecto familiar, digamos, vaya sobre ruedas, se ocupa de los hijos, lo sigue a él en sus mudanzas y posterga su propio desarrollo. De manera que al momento de la separación hay una diferencia y ella está un paso más atrás de lo que podría estar si eso no hubiese sucedido. Claro que incide ahí si hubo hijos, incide la edad de la persona, incide si esta persona, por ejemplo, tenía un proyecto aquí en la Argentina y lo dejó, un proyecto de trabajo para acompañarlo a él en el exterior. Es decir, está pensado para reequilibrar esta situación de brecha salarial, de techo de cristal que tienen todavía, por los estereotipos con los que se maneja nuestra sociedad, muchas mujeres en muchos hogares. Claro, igual Mariel, volviendo un poquito atrás, digo, por allí me quedé al principio, decías, es fácil probarlo, pero también entiendo que de la otra parte debe haber una apertura, ¿no? Que entiendo que debe pasar en muchos casos donde de la otra parte te encontrás con trabas, famosos o no famosos. Si queremos dar un caso famoso, recuerdo a Pocho Lavesi con su novia, que bueno, muchos años ella acompañándolo y de igual manera creo que aún siguen en conflicto y no pueden resolver ese tema. Pero no me quiero ir tan lejos o hablar de cifras tan altas, sino por ahí venir a lo más cercano en donde puede haber casos en donde también, más cotidiano, se da una postergación, por allí suele darse más en la vida de la mujer que en la del hombre, y después ahí los reclamos. De la otra parte tiene que haber una apertura y ganas de compensar, o pongámosle de otra manera, acompañar esta negociación, si se quiere, ¿no? ¿Cómo se hace cuando tal vez no tengo forma de probarlo, salvo algún que otro testigo familiar, si se quiere, donde no figuro en ningún papel? ¿Qué hago?
La prueba de la unión convivencial no es compleja. En general, los tribunales son muy flexibles para probar la existencia de este proyecto de dos personas que convivieron. A veces lo difícil es cuando son novios, como vos estás planteando, que un tiempo están en una casa, otro tiempo están en otra. Es lo que sucedía, por ejemplo, con la historia de Tinelli y Guillermina, donde vivían en departamentos separados, ¿se acuerdan? En el mismo edificio, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ahí yo no hubiese dicho que había una unión convivencial. Pero en general sí es fácil probar. Lo que vos estás diciendo es qué pasa si el otro no está de acuerdo en reconocer. Claro, para eso se abre el reclamo judicial. Hoy tenemos una casuística en los tribunales impresionante sobre estos temas, mucho más que lo que pasa en los matrimonios. La gente se va a convivir porque piensa que es más fácil después, para el caso de la separación, tener, digamos, no tener un matrimonio que los obliga a compartir bienes y deciden convivir. Esta muchas veces es una razón. Mariel, hay múltiples razones. Mariel, ¿y si es al revés? ¿Si es al revés? Porque yo puedo tener un proyecto de vida, hoy pasa, y tengo amigos que les pasa esto, que tienen una relación de hace 8 años y no conviven. Pero tienen un proyecto de vida juntos, tienen negocios juntos, tienen, no han logrado tener hijos todavía. Pero digo, ¿qué pasa ahí? Cuando es al revés, digo, no conviven, pero tienen una vida juntos. ¿Ahí qué dice la ley? Ahí no se los protege como familia, o sea, porque no hay convivencia, lo que no quiere decir que si ellos tienen un proyecto patrimonial juntos, una empresa, un negocio, no vaya a existir las posibilidades, por ejemplo, de si se separan, de disolver o extinguir esa empresa que tienen. Pero en ese caso puntualmente no tienen la protección general que se les da a las uniones convivenciales que exige la convivencia bajo el mismo techo. Es decir que este proyecto puede tener otro tipo. Por ejemplo, si ella aportó para que él se enriquezca, puede haber acciones, no los abandona la ley, pero no es una unión convivencial y no está la compensación económica. Bien. Una cosa que quiero decir que puede ser de utilidad para los y las mendocinos que nos escuchan, es que cuando uno tuvo una unión convivencial en Mendoza, se exige que antes de iniciar cualquier juicio se pase por la instancia de mediación. Es obligatorio pedir una mediación, intentar resolver, antes de judicializar la cuestión, intentar resolverlo por una vía no contenciosa. Si no se puede, bueno, se irá a juicio. Hoy hay, ya les digo, son muchos los ejemplos que tenemos en nuestros tribunales, variados, donde se pretende variadas cosas. Mariel, o la compensación. Una cortita colgada. Tenemos 2 cortitas. Dos cortitas, digo, un noviazgo eterno. Yo tengo caso de noviazgo eterno de 10 años. Iba por ese lado, a ver. Digo, una de las dos personas, a lo largo de esos 10 años, se recibió, es un abogado exitoso, se fue a ir a un barrio privado. Ay, no de nombres, Martínez, porque pelearon, ya veo que da nombres. Chau, nos vemos en Disney. Sí. Bueno, en Disney no, porque en París no, porque están de huelga ahora, pero nos vemos en otro Disney. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Digo, ¿cómo? Yo me quedé en mi casa esperando porque teníamos un proyecto de vida, nos íbamos a casar. Perdón. Vos hiciste tu carrera, te recibiste, sos un abogado exitoso y ahora me sumo un poquito más porque tienen que ver, Mariela, si nos respondés a los dos juntos. ¿Qué pasa cuando se da esto y muchas veces hay un proyecto de casa, una construcción y uno pone más que el otro y después se viene la debacle, se viene la separación? Suelen pasar estos problemas que ahí muchas veces no hay facturas, bueno, yo te di, pusimos un poquito, suele darse esa informalidad. ¿Qué pasa después, no? Sumado a todo esto. Bien, insisto, si no conviven, no entran dentro de este paraguas que le da la ley argentina. Una vez que planteé la regla, digo, las excepciones son muchas y tienen que ver con que yo pruebo que todo lo que yo aporté lo enriqueció a él. Porque si construyeron en un terreno, y esto por favor, si van a comprar un terreno, que lo pongan en condominio, cosa de que la mitad sea de cada uno. Pero si no, si construyeron en un terreno y el dueño es él, que esto es bastante habitual por este mandato que tenemos de asociar dinero a varón todavía, la mujer podrá plantear que el dinero que ella puso enriqueció al hombre
Y a partir de esa prueba, pero es muy, digamos, es todo un proceso que va a exigir la prueba del dinero que ella puso y del enriquecimiento que él tuvo a partir de ese aporte, y entonces ella tendrá derecho no a la mitad de la casa, sino a que se le devuelva el dinero que ella aportó, por supuesto que actualizado, ¿no? Ese es ya otro tema. Claro, actualizado. Que no vamos a entrar. Pero bueno, claro. Esa sería entonces la regla. La regla es, tiene que haber convivencia, si no la hay, tampoco es que la ley va a permitir o autorizar o virar los ojos para otro lado cuando hay un enriquecimiento de una de las partes a costa del otro. Eso siempre hay un mecanismo para protegerlo, pero no es una convivencia. No tiene la protección de la compensación económica. Quedó clarísimo. Quedó clarísimo entonces, Mariel. Si no hay convivencia, no hay tan grande protección de la ley. ¿Se entendió lo que quise decir? Perfecto. Sin convivencia no se puede reclamar ciertas cuestiones. ¿Está bien? Exacto, muy bien. Es así. Es así. Excelente. Mariel, te agradecemos por tu claridad. Siempre un placer tenerte. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Mariel. Gracias. Pero una